¡El secretario! 19 de enero de 2026. El peso de la justicia se empieza a sentir en México. El silencio se rompió con un golpe tan certero que hasta los más poderosos de la política y el crimen no pudieron predecirlo. Fue una operación perfectamente ejecutada, una que no solo expuso la podredumbre de la corrupción en las altas esferas, sino que también marcó el inicio de una caza imparable que está dando vuelta a todo el sistema. Un nombre resuena fuerte en los pasillos de la justicia: Omar García Harfuch. Esta mañana, la Ciudad de México se despertó con una noticia que retumbó más fuerte que los disparos que a veces suenan en sus calles. En un operativo federal sin precedentes, Harfuch y su equipo llegaron hasta el centro mismo de la traición. La casa, aparentemente tranquila, de funcionarios de alto nivel, escondía secretos más oscuros de lo que nadie podría imaginar. En un golpe de precisión, el equipo de inteligencia de Harfuch desmanteló una red de corrupción que operaba desde el mismo corazón del gobierno mexicano. El hombre clave de este entramado, Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, es uno de los cerebros detrás del desvío de más de 2.900 millones de pesos. Esos recursos, que debieron haber sido destinados para mantener las cárceles del país, terminaron en las manos equivocadas. Esas cifras, que podrían haber transformado el sistema penitenciario de México, fueron robadas a sangre fría mientras las familias de los reos vivían en la más absoluta miseria. Mientras tanto, el sistema penitenciario se desmoronaba y el país era robado desde adentro. Pero Pérez Rodríguez no estaba solo. La operación de este hombre, exdirector de desarrollo tecnológico del extinto ADPERS, fue mucho más que un simple fraude administrativo. Fue un saqueo sistemático que involucró a más de 60 funcionarios, muchos de ellos operando desde el interior de las instituciones públicas y en complicidad con figuras de peso. Y no era solo dinero lo que se robaba, sino también el futuro de millones de mexicanos. Lo que comenzó como una investigación interna, una simple auditoría, se transformó en una serie de eventos que dejaron al país entero con la respiración suspendida. La denuncia de un funcionario cualquiera, que al principio parecía insignificante, dio lugar a lo que hoy es el mayor escándalo de corrupción del siglo. Con ello, la operación de Harfuch se desplegó, revelando cada rincón de esta red criminal que se alimentaba de la impunidad y el olvido. El saqueo del dinero público no solo fue una estrategia económica, sino un crimen contra la justicia misma. Y detrás de este desfalco se encontraba una red tan bien organizada que incluso los altos funcionarios del gobierno jamás imaginaron que su propia estructura estaba siendo utilizada como el perfecto encubrimiento para el lavado de dinero. El dinero no solo desapareció en el país, sino que fue enviado fuera, a cuentas ligadas a empresas fachada, muchas de ellas relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la famosa conductora Inés Gómez Montt. Los mismos que en su momento gozaron de la protección de las altas esferas del poder, hoy están siendo cazados sin piedad. La noticia de la detención de Pérez Rodríguez se esparció rápidamente. Nadie lo esperaba, ni su propia red. Un hombre que pasó desapercibido en el mundo político, un burócrata que parecía tan común, pero que en realidad estaba en el centro de uno de los robos más grandes de la historia reciente del país. Con su detención, las piezas comenzaron a encajar, y el impacto fue inmediato. Las revelaciones sobre la implicación de más figuras del gobierno se suceden sin tregua. Exfuncionarios, empresarios, incluso personas que hasta ahora habían gozado de una vida de lujo gracias a este sistema corrupto, están en la mira. ¿Quién más caerá? ¿Hasta dónde llegará la red de complicidades? Esas son las preguntas que México se hace mientras el operativo sigue avanzando, y las respuestas podrían ser mucho más devastadoras de lo que se anticipa. Lo que está ocurriendo no es solo un proceso judicial, es una guerra contra el sistema que permitió que todo esto sucediera. Es una guerra contra aquellos que creyeron que el poder los protegería de la justicia. Es una guerra de la que Harfuch se ha puesto al frente con una determinación implacable. En su declaración, dejó claro que no habrá tregua para los responsables. No vamos a ceder ni un peso más al crimen disfrazado de gobierno, afirmó con firmeza. Lo que está por venir es aún más aterrador. Porque la detención de Pérez Rodríguez es solo la punta del iceberg. La investigación ha revelado más nombres, más lugares, más transacciones que apuntan a una red mucho mayor, que se extiende a través de fronteras, países y sistemas de poder. Un sistema que estuvo protegido, respaldado y alimentado por aquellos que prometieron servir al pueblo. Y ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿cuántos más están involucrados? ¿Y qué pasará cuando la siguiente pieza clave caiga? El país está ante una encrucijada.
Lo que se revele en las próximas semanas podría cambiar la historia de México para siempre. Esta operación de Harfuch está lejos de haber terminado, y mientras los fiscales siguen su investigación, el pueblo de México observa, ansioso y esperanzado. Porque lo que comenzó como un simple robo a las arcas del gobierno podría ser el fin de una era de impunidad, y el inicio de una nueva etapa para la justicia. Lo que queda claro es que el sistema, tal y como lo conocíamos, está cambiando. Y el impacto de lo que suceda en los próximos días será tan grande que marcará un antes y un después en la política y la seguridad del país. El cerco está cerrándose, y los responsables de este saqueo masivo ya no pueden esconderse más. Harfuch y su equipo han demostrado que el poder no es eterno, que las estructuras de corrupción pueden caer, y que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Con el transcurso de las horas, las investigaciones avanzan sin descanso. El cerco que se había estrechado alrededor de los primeros implicados comienza a desbordar las expectativas de los propios investigadores. En cada paso, se destapan nuevos hechos que resultan aún más alarmantes que los anteriores. Las piezas que parecían aisladas empiezan a conectarse en una compleja red que va mucho más allá de lo que inicialmente se había sospechado. Lo que comenzó como un simple desvío de recursos, se ha convertido en una de las redes de corrupción más sofisticadas jamás vista en la historia reciente de México. Lo que estaba oculto en los pasillos oscuros del poder empieza a salir a la luz. Con la caída de Pérez Rodríguez, las autoridades descubren no solo la magnitud del desvío de dinero, sino también una serie de conexiones internacionales que, de haberse mantenido ocultas, habrían permitido a los involucrados seguir operando con total impunidad. La operación liderada por Harfuch ha destapado no solo una trama local de corrupción, sino una red de lavado de dinero que se extiende hasta los Estados Unidos, con empresas fantasmas operando en territorio extranjero, financiando mansiones, autos de lujo y un estilo de vida envidiable, todo a costa de los recursos destinados a la seguridad del país. La participación de funcionarios de alto nivel, tanto dentro del gobierno mexicano como en el ámbito privado, está comenzando a tomar forma. La figura de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Montt, se perfila como el centro de una estructura de lavado de dinero que había permanecido en las sombras durante años. Pero el poder detrás de este esquema no solo es el dinero, sino la política misma. Los tentáculos de la corrupción han alcanzado a los más altos funcionarios del gobierno, incluyendo secretarios de Estado, y el nombre de Genaro García Luna, el otrora poderoso secretario de Seguridad Pública, empieza a ser mencionado con más frecuencia. La sombra de su implicación se cierne sobre la investigación, y los fiscales saben que su captura, junto con la de otros cómplices, podría desencadenar una serie de revelaciones que sacudirían las bases del poder en México. Las pruebas que se han ido recopilando durante la investigación son abrumadoras. Las transferencias de dinero entre empresas fantasmas y cuentas personales son claras, pero lo más inquietante es el vínculo directo entre las compañías utilizadas para desviar los recursos y los actores políticos que, en teoría, debían velar por el bienestar del país. El robo de los 2.900 millones de pesos no fue un error aislado, ni una ocurrencia fortuita de algún funcionario de bajo rango. Fue un plan meticulosamente diseñado para asegurar que el dinero nunca llegara a su destino original, el sistema penitenciario de México. En lugar de ser utilizado para la modernización de las cárceles, para garantizar la seguridad de la población, o para mejorar las condiciones de vida de los internos, los fondos terminaron en bolsillos ajenos. Cada uno de los documentos encontrados durante el cateo a la residencia de Pérez Rodríguez parece ser una pieza más de un rompecabezas que revela la magnitud de la traición que se cometió en nombre de la política, el poder y la riqueza. En las páginas de los contratos falsificados, en las firmas de los exfuncionarios, se lee no solo un robo, sino un daño profundo a la confianza del pueblo mexicano en sus instituciones. Las cárceles que debían rehabilitar a los reclusos se convirtieron en un refugio para los intereses personales de aquellos que se aprovecharon de su posición de poder. Mientras tanto, el pueblo mexicano seguía viviendo con la falsa promesa de un gobierno que luchaba por la seguridad, la justicia y el bienestar, pero que, en la realidad, alimentaba las sombras con dinero público. Y mientras el desmantelamiento de esta red de corrupción avanza, el país entero se mantiene en vilo, con la pregunta persistente de cuántos más están involucrados en este saqueo de las arcas nacionales. Las investigaciones no solo apuntan a los involucrados en el desvío de fondos del sistema penitenciario, sino un sistema completo de empresas fantasma, facturas falsas y contratos simulados que se habrían extendido por años, desde los últimos años de Felipe Calderón hasta los primeros de Enrique Peña Nieto. Es imposible no preguntarse cuántos funcionarios más fueron cómplices de esta estructura criminal que operaba a nivel gubernamental.
¿Cuántos más estaban al tanto de lo que ocurría, pero decidieron mirar hacia otro lado? ¿Cuántos otros sabían, pero no tuvieron el coraje de denunciar? Estas son las preguntas que acechan a las autoridades, a medida que más nombres se suman a la lista de los implicados. Los testimonios filtrados por fuentes cercanas a la investigación sugieren que las respuestas a estas preguntas podrían ser mucho más amplias de lo que todos imaginan. La operación de Harfuch no ha dejado de avanzar, y lo que ha revelado hasta ahora es solo el principio. La estructura de corrupción que ha estado alimentando el crimen organizado y el desvío de fondos públicos es mucho más profunda de lo que cualquiera podría haber anticipado. Cada nueva captura, cada nuevo hallazgo, revela una nueva capa de impunidad, una capa que ha estado cubriendo los abusos de poder y la complicidad durante años. Pero el viento ha cambiado, y la caza de los culpables está lejos de haber terminado. El pueblo mexicano observa con la esperanza de que, finalmente, la justicia llegue. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre sigue siendo palpable. Las preguntas persisten. ¿Quién más está involucrado? ¿Cuánto más se desvelará en las próximas semanas? Las operaciones federales se han intensificado, y la presión sobre los funcionarios que aún están fuera del alcance de la justicia está aumentando. La red de corrupción no ha desaparecido, pero su estructura está siendo desmantelada pieza por pieza, como una torre de naipes que se cae a medida que las piezas clave caen. A medida que las investigaciones siguen desentrañando los oscuros hilos de la corrupción, la tensión crece. Las piezas de este rompecabezas criminal se han ido encajando con una precisión escalofriante, y lo que parecía ser un caso aislado de mal manejo de recursos se ha convertido en una red de complicidad que involucra figuras de gran poder, no solo en el ámbito gubernamental, sino también en el empresarial y el criminal. Los nombres que alguna vez parecían intocables, ahora están siendo mencionados en los círculos de la justicia, y las pruebas que se han acumulado apuntan a un sistema en el que el robo de recursos no solo era una práctica habitual, sino una estrategia perfectamente orquestada. Cada arresto, cada documento decomisado, pone de manifiesto la magnitud del fraude. El trabajo de la inteligencia encabezada por Omar García Harfuch ha revelado que el saqueo de los 2.900 millones de pesos no fue un incidente aislado ni producto de un error de cálculo, sino el resultado de una maquinaria perfectamente diseñada para desviar el dinero de las arcas del país. En lugar de financiar la rehabilitación de los centros penitenciarios, el dinero fue canalizado hacia empresas fantasmas, muchas de ellas creadas para simular trabajos que nunca se realizaron. Esta fue una operación de lavado de dinero a gran escala, que involucró a decenas de funcionarios, directores de empresas y hasta figuras políticas que se beneficiaron del desvío de fondos destinados a la seguridad y el bienestar de los mexicanos. Las piezas clave de este esquema empiezan a caer una por una, y cada captura trae consigo nuevas revelaciones que alimentan la intriga sobre la profundidad de la corrupción que se ha destapado. Pero, por cada figura que cae, surgen nuevas preguntas. ¿Cuántos más están involucrados? ¿Qué otros funcionarios públicos, empresarios o incluso actores políticos podrían estar bajo el radar? La respuesta, aunque aún incierta, parece estar más cerca que nunca. La investigación que lidera Harfuch no solo se centra en el desvío de los recursos públicos, sino también en el desmantelamiento de una red mafiosa que operaba desde el centro del poder. Con cada arresto, las conexiones con el crimen organizado y los intereses oscuros de ciertos sectores económicos se hacen más evidentes, y el impacto en el sistema político es inevitable. El operativo no ha sido solo una cuestión de detenciones. Ha sido un proceso de revelación. La información que han encontrado las autoridades está poniendo en evidencia las figuras que durante años se creyeron inmunes, intocables. Empresarios que, a través de empresas fachada, se enriquecieron a costa de los recursos que debían destinarse a la seguridad de todos. Funcionarios que, con la complicidad de otros, permitieron que se desvíen miles de millones sin levantar sospecha. Y todo esto mientras el país sufría una crisis de inseguridad, mientras las cárceles se desmoronaban y los reclusos vivían en condiciones de hacinamiento y abandono. Una de las piezas más sorprendentes de esta investigación ha sido la conexión con figuras de la televisión. Inés Gómez Montt, una famosa conductora de televisión que, hasta hace poco, parecía estar ajena a cualquier tipo de implicación en este tipo de casos, se ha visto vinculada a través de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Aunque su nombre había quedado fuera de los titulares, las investigaciones han revelado que su fortuna está estrechamente relacionada con el dinero desviado de las arcas públicas. Empresas fantasmas, pagos sin justificación, transacciones opacas. Todo parece estar conectado, y el nombre de Gómez Montt ha adquirido un nuevo matiz, uno que ya no puede ignorarse.
A lo largo de este proceso, el equipo de Harfuch ha tenido que enfrentarse a numerosos obstáculos. La red de corrupción estaba tan bien enraizada, que los obstáculos no solo provenían de los implicados directamente en el desvío de recursos, sino también de aquellos que intentaron bloquear la investigación. La protección de altos funcionarios, el encubrimiento desde dentro de las instituciones, la manipulación de evidencias, todo eso ha sido parte del entramado de impunidad que ha reinado durante años. Pero el coraje y la determinación de Omar García Harfuch han sido claves para llegar hasta donde están ahora. Su mensaje ha sido claro: el crimen organizado no solo está en las calles, también está en las instituciones, y no descansará hasta que caigan todos los responsables. Mientras tanto, la presión sobre aquellos que aún se mantienen al margen de la justicia sigue aumentando. Las autoridades mexicanas están intensificando sus esfuerzos, tanto dentro como fuera del país, para rastrear los flujos de dinero, las propiedades y las cuentas bancarias vinculadas a las figuras que están siendo investigadas. Los nombres de exfuncionarios, empresarios de renombre, e incluso altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, están comenzando a sonar con más fuerza. Todos estos son piezas de un rompecabezas más grande que no solo está poniendo en jaque al gobierno de la 4T, sino que podría revelar una red de corrupción de tal magnitud que cambiaría para siempre la manera en que se ve la política en México. El operativo sigue su curso, y mientras las autoridades continúan avanzando, el país se mantiene expectante, con la esperanza de que esta vez la justicia prevalecerá. Sin embargo, la incertidumbre persiste. ¿Cuántos más caerán? ¿Y qué pasará cuando la verdad salga a la luz en su totalidad? Las revelaciones continúan, y mientras tanto, las preguntas siguen creciendo. ¿Qué secretos aún no han sido desvelados? ¿Y qué figuras de poder siguen a salvo, esperando que el cerco se cierre sin tocarlas? La respuesta, aunque aún incierta, podría estar a punto de cambiar la historia de México para siempre. A medida que los operativos siguen avanzando, se intensifica la presión sobre aquellos que aún se encuentran fuera del alcance de la justicia. Los hilos que antes parecían desconectados entre sí, ahora se entrelazan en una red de corrupción que abarca desde los pasillos más oscuros de la política hasta los rincones más exclusivos del sector empresarial. Las autoridades federales, con el liderazgo de Omar García Harfuch, se han adentrado en lo más profundo de este entramado, un monstruo que parecía imparable, pero que hoy comienza a desmoronarse bajo el peso de las evidencias. Los fiscales que están al mando de la investigación, apoyados por el equipo de inteligencia financiera, no solo están persiguiendo a los peces gordos de la política y el crimen organizado. Están desenmascarando un sistema entero de complicidades que ha permitido que los recursos destinados al bienestar de la población se desvíen a bolsillos privados, a vidas de lujo, a cuentas bancarias en paraísos fiscales, mientras los mexicanos siguen enfrentando la pobreza y la inseguridad. Las cárceles, en lugar de ser centros de rehabilitación, se convirtieron en un negocio sucio que alimentaba las arcas de unos pocos privilegiados. La red de empresas fachada que ha salido a la luz es solo el inicio de una investigación mucho más profunda. Las transferencias de dinero realizadas a través de estas compañías fantasma son ahora rastreadas meticulosamente, y lo que está descubriendo la Fiscalía es más aterrador de lo que cualquiera hubiera podido prever. Los implicados en este fraude masivo no solo se limitaron a robar dinero público, sino que también utilizaron su poder y acceso a información privilegiada para lavar esos recursos de manera que parecieran legítimos. Un entramado de facturas falsas, contratos manipulados y pagos realizados a empresas inexistentes fueron solo algunos de los métodos empleados para sacar millones de pesos de las arcas federales. En este mar de corrupción, el nombre de Genaro García Luna resuena con fuerza. El exsecretario de Seguridad Pública, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, aparece ahora vinculado a este desfalco monumental. Aunque en un principio parecía un caso aislado de mal manejo de recursos, la conexión con García Luna y otras figuras de alto nivel ha elevado la magnitud del caso a niveles inesperados. ¿Cuántos más estuvieron involucrados en este saqueo a las instituciones del país? ¿Cuántos más seguirán siendo descubiertos mientras el operativo avanza y nuevos documentos caen en manos de la justicia? El peso de estas revelaciones es abrumador, y las autoridades mexicanas no se detendrán hasta que todos los responsables sean identificados y puestos ante la ley. La ciudadanía, que ha vivido durante años bajo el yugo de la inseguridad y la desconfianza en las instituciones, se mantiene atenta al desarrollo de esta investigación. No solo es el robo de miles de millones de pesos lo que está en juego, sino también la recuperación de la dignidad nacional, de la confianza en un sistema que durante tanto tiempo estuvo al servicio de unos pocos.
Lo que ha quedado claro es que esta operación no es solo un esfuerzo por hacer justicia. Una de las sorpresas más impactantes de la operación fue la revelación de las conexiones internacionales que existían entre las empresas fantasmas y los actores clave del fraude. No se trataba solo de un desvío de fondos que beneficiaba a los involucrados en el gobierno mexicano, sino también a actores internacionales que usaban esos recursos para fortalecer su poder económico y político en el extranjero. De ahí, los vínculos con las empresas de Álvarez Puga, que también tienen conexiones con otros grandes actores del lavado de dinero, tanto en México como fuera de sus fronteras. Lo más inquietante es que, mientras las autoridades comenzaban a desmantelar la red, algunos de los implicados en este gigantesco robo de recursos públicos aún siguen gozando de protección, ya sea por la influencia política que aún conservan o por los recursos con los que cuentan para tratar de evadir la justicia. Estos elementos se han convertido en los objetivos más difíciles de alcanzar, pero las investigaciones avanzan con paso firme. La red de corrupción es mucho más compleja de lo que parece, pero cada arresto, cada prueba obtenida, acerca más a los responsables a su caída definitiva. Sin embargo, mientras la justicia parece ir cerrando el cerco, los rumores sobre posibles represalias también comienzan a crecer. Los involucrados en este caso no son simples funcionarios corruptos. Muchos de ellos han tejido una red de intereses que ha llegado a niveles mucho más altos de lo que se podría imaginar. La intriga sigue creciendo, ya que, a medida que las figuras más poderosas de este entramado caen, los secretos más oscuros sobre las alianzas políticas, económicas y criminales también empiezan a salir a la luz. Esto es solo el comienzo, y lo que venga a continuación podría ser aún más explosivo. Mientras tanto, la presión sobre el gobierno mexicano aumenta. Las redes sociales, los medios de comunicación y la sociedad en general están mirando con lupa cada paso que den las autoridades. Las personas esperan respuestas claras y acciones contundentes, no solo en relación a los responsables de este robo masivo, sino también sobre las reformas que se necesitan para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. La lucha contra la corrupción ha sido un tema recurrente en los últimos años, pero ahora, después de estos descubrimientos, parece que la batalla por la justicia está llegando a un punto crucial. En este escenario de tensión, las preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién más caerá? ¿Qué otros secretos oscuros serán revelados en los próximos días? Las piezas del rompecabezas están comenzando a encajar, y aunque los responsables de este fraude millonario están siendo arrestados, lo cierto es que el verdadero alcance de lo que ocurrió en los pasillos del poder sigue siendo una incógnita. Los mexicanos se mantienen en alerta, conscientes de que el futuro de la justicia en el país podría depender de lo que ocurra en los próximos días.